Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tenemos un tema que gira en torno a la felicidad. Si usted se ha preguntado qué es ser feliz, pues la respuesta no la tenemos. Sin embargo, si usted se queda con nosotros, tal vez encontremos juntos pistas, algún tipo de brújula o coordenada que nos permita descubrir qué es, cómo es, para qué es y cómo se come. Le invito a que se quede con nosotros. Nosotros comenzamos. Además del famosísimo cuarteto de Liverpool, los Beatles, existe otro conjunto de 4 cosas que se han ligado a la felicidad: las hormonas que se segregan cuando experimentamos esta emoción. Pero ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se descubrieron? Hoy vamos a hablar de ratas, choques eléctricos y dopamina. Acompáñenme, esto es Puebla Científica. Cuando Rick Sánchez, autonombrado como la persona más inteligente del universo, dijo que a veces la ciencia es más arte que ciencia, no estaba exagerando. La historia de la ciencia está llena de accidentes felices e interpretaciones creativas que han permitido nuevas formas de explicar la realidad. Si tuviéramos una máquina del tiempo, la tomaríamos en este momento para ir directito a 1930, cuando se pusieron de moda las cajas que inventó Skinner, un psicólogo que consideraba que el comportamiento estaba totalmente moldeado por estímulos de refuerzo. En estas cajas se realizaban experimentos con ratas y palomas, las cuales aprendían a asociar una conducta, por ejemplo, apretar o no un interruptor, en función de si obtenían un premio o un castigo. Uno de los castigos más usados eran las descargas eléctricas, y 2 décadas después, cuando el neurocientífico e ingeniero eléctrico Peter Milner supo cómo implantar electrodos en los cerebros de las ratas, llevó estas descargas directito al cerebro. En la década de los 50, la psicología comenzó a sufrir una transformación, cuando se descubrió una zona del cerebro que regulaba el nivel de activación de un ser vivo. Así que Milner y el doctor en psicología James Salz comenzaron a trabajar en conjunto, preguntándose si los estímulos en esa zona podrían influir en la conducta de aprendizaje de las ratas. Les colocaron microelectrodos y dejaron que las ratas se movieran por una mesa, pero cada que alguna de estas alcanzaba una esquina, se libraba un impulso de corriente eléctrica en el electrodo. Lo que esperaban Milner y Olds era que las ratas aprendieran a evitar las esquinas. Y sí, todas lo hicieron, excepto una. Esta rata hizo exactamente lo contrario y siguió corriendo hacia las esquinas como si quisiera recibir más descargas. ¿Era un caso especial o su comportamiento escondía algo? Para intentar responder la pregunta, los investigadores sacaron una radiografía de la rata y se dieron cuenta que el electrodo no se encontraba en la zona correcta. Olds había estimulado una zona ligeramente arriba, apenas unos milímetros, llamada septum pellucidum. Ese error, ocasionado por la poca habilidad del psicólogo para implantar los electrodos, hizo posible otro experimento, uno mucho más revelador. Implantaron electrodos específicamente en el septum pellucidum de ratas que introdujeron en una caja de Skinners, las cuales contenían palancas que activaban electrodos. Al poco tiempo se pudo observar que las ratas presionaban las palancas para estimularse durante horas hasta quedar cansadas. El número máximo registrado fue de un roedor que alcanzó 7.000 pulsaciones por hora, casi 2 por segundo. En la publicación de sus resultados en 1954 explicaban: el control ejercido sobre la conducta por la estimulación del septum pellucidum es extremo, probablemente superior a cualquier otro estímulo gratificante jamás aplicado en un experimento con animales. Los conductistas pensaban que las ratas experimentaban dolor con las descargas eléctricas y trataban de aliviarlo mediante estimulación repetida. Algo así como cuando nos rascamos en algún piquete de mosquito aun cuando nos duele. Pero Olds y Milner comenzaron a preguntarse si esta autoestimulación podría explicarse a través del placer, pues observaron en otros experimentos que incluso los animales con hambre dejaban de alimentarse solo para autoestimularse. Resultó que la estimulación en esta zona del cerebro de las ratas inducía tal estado placentero que era una motivación hasta más fuerte que la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación y la actividad sexual. Esto fue súper revolucionario, pues la corriente conductista considera que el funcionamiento del cerebro es totalmente irrelevante para las conductas animales, incluyendo a la humana, ya que los estados emocionales internos como el placer y la alegría no son aspectos observables. Pero los resultados de este feliz error demostraban que el placer y la recompensa tienen una base neuronal, lo que resultó en el principio de la investigación cerebral moderna y los primeros vínculos entre la neurociencia y el estudio del comportamiento.
Olds y Milner no fueron los primeros en criticar el conductismo y en hacer esfuerzos por darle a la psicología una base neurológica. Por ejemplo, Erna y Frederick Gibbs, en sus estudios sobre la epilepsia, lograron hacer ronronear a gatos por medio de electrodos en el hipotálamo. Sin embargo, fue la creatividad de la interpretación de Olds la que hizo este gran cambio. Su investigación lo llevó a identificar diferentes regiones en el cerebro a las que llamó centros del placer que conforman el sistema de motivación y recompensa. Ahora sabemos que este sistema es fundamental para la capacidad de aprender y de crear. La red neuronal del sistema de recompensa está conectada con diferentes áreas del cerebro y su principal neurotransmisor es la dopamina. La dopamina es parte del llamado cuarteto de la felicidad, en donde también se encuentran la serotonina, oxitocina y endorfina, pero como dice el neurólogo Thilo van Eimeren, la dopamina tiene poco que ver con la felicidad. Resulta que esta sustancia, uno de los tantos neurotransmisores que hacen posible la comunicación entre neuronas, se libera siempre que conseguimos algo que se siente positivo y le dice al cerebro que lo que acabamos de hacer es bueno, por lo que tendemos a repetirlo, es decir, su principal función es la motivación. La dopamina puede segregarse por eventos cotidianos como encontrar un billete olvidado en la ropa o en otros más extremos como aventarse de un avión con paracaídas. Pero igual que aquel ratón que apretaba el botón casi 2 veces cada segundo, la liberación de dopamina puede motivar tanto que se ha asociado fuertemente a las adicciones. Sin duda alguna, este cambio de perspectiva que unió a la psicología y las neurociencias abrió un nuevo camino para científicas y científicos. Una de ellas es la noruega May-Britt Moser, quien ganó el Premio Nobel de Medicina junto a su esposo Edward en 2014. Ambos se dedican a estudiar las células de malla que ellos mismos descubrieron en las ratas al investigar en qué parte del cerebro se almacena la información y cómo funciona la memoria. Tareas sencillas como saber dónde estamos o recordar cómo ir a la escuela se llevan a cabo gracias a estas células de malla, que se utilizan para ir haciendo un mapa, como el de la aplicación del celular, al orientarnos respecto a los recuerdos de lugares importantes. La investigación de los Moser es fundamental para entender y tratar enfermedades como el Alzheimer, pues cuando las células de malla se atrofian nos volvemos muy olvidadizos. Así que activa tus células de malla y no te olvides de seguir nuestras redes. Quédate por acá porque seguiremos hablando más sobre la felicidad. Hola, mi nombre es Daniel Anaya. En este momento estamos en nuestra cápsula de entrevistas y yo estoy muy contento de entrevistar a una amiga de hace mucho tiempo que es psicóloga y nos va a estar hablando de cosas bien interesantes en torno a la felicidad. Y pues la primera pregunta que le quiero hacer a ella es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, me encuentro muy bien, un gusto saber de ti y reencontrarnos, aunque sea de esta manera. Te agradezco mucho tu respuesta y bueno, en torno a la felicidad, ¿qué hábitos podemos, desarrollar como seres humanos cualquiera que caminan en la calle para poder ser más felices o tener una vida plena? Tornamos a la literatura, podemos encontrar diversos métodos para encontrar una vida con mayor satisfacción. Por ejemplo, nos hablan sobre la importancia de hacer actividad física, al menos hacer 10 minutos de actividad física al día podrá mejorar nuestro estado de ánimo. Otra actividad que podríamos realizar podría ser el tener plantas. Por ejemplo, si tenemos el privilegio de tener algún jardín, pues salir a nuestro jardín, y si no, tener plantas en nuestro hogar se ha visto que beneficia en el bienestar emocional y mejora el estado de ánimo. Algunas otras actividades que se han visto como poco valoradas es el dormir bien. Dormir bien nos ayuda tanto para sentirnos más creativos, más contentos, más alegres. Entonces, tener una rutina de higiene de sueño nos puede ayudar bastante. ¿A qué me refiero con higiene de sueño? Me refiero a poder tener horarios para dormir y despertar durante toda la semana que sean los mismos, utilizar la cama únicamente para dormir y no quedarnos más tiempo del necesario, dejar las tablets, la televisión, los celulares al menos 1 hora antes de dormir, dejar los dulces, la cafeína
a más tardar a media tarde. Si tomamos una siesta que no sea mayor a 20 minutos, todas esas actividades nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de sueño y por ende un mejor estado de ánimo. Además, últimamente lo que se ha estudiado es mindfulness o atención plena. Es una práctica que retomamos mucho en las terapias de tercera generación, en las que hablamos de estar presentes en el momento presente. El ejercicio más fácil que puedes aplicar en estas situaciones es respirar y darte cuenta de cómo estás respirando y hacerte consciente de cada una de tus sensaciones y emociones. A lo largo de los años siempre me he preguntado, ¿es la felicidad un objetivo de vida? O sea, ¿nacimos para ser felices? Esa es una pregunta que no es fácil de responder, porque podemos ver como desde diversas perspectivas cada quien puede dar una respuesta. Sin embargo, dado la práctica clínica que tengo, podría decirte que la felicidad no se encuentra en la meta, sino en el camino. Es decir, en lo que hacemos como día a día podemos encontrar como situaciones que nos provocan felicidad y no propiamente la meta. Por ejemplo, yo te puedo decir, para mí la meta sería ir a conocer auroras boreales y eso realmente me podría hacer feliz. Sin embargo, en el camino que llevo de hoy a conocer auroras boreales, quizás viviré diversas circunstancias y situaciones en las que también encuentre felicidad, quizás dificultades, pero en todo este camino habrá momentos de felicidad. Fuera de la felicidad, ¿cuál crees que sean algunas cosas que tenemos que hacer o no sé, sistemas de pensamiento que cambiar para tener una vida plena? Es complicado hablar como de los elementos porque sabemos que todos y todas estamos como inmersos en diversos contextos y circunstancias. Sin embargo, si es posible la práctica de estas situaciones que voy a mencionar, pues sería como importante llevarlas a cabo. Por ejemplo, hay algo que en terapia llamamos aceptación radical, que es aceptar la realidad sin criticar ni juzgar. Sin embargo, es importante resaltar que no se habla de aceptar las situaciones de violencia o de discriminación, sino aceptar estas situaciones que a veces tienen que ver con berrinches propios, ¿no? De que yo quiero que las cosas salgan así y cuando no salen de la manera en que yo quiero, me generan malestar. Entonces eso se refiere como llevar en tu vida aceptación, también ser conscientes de lo que sí somos responsables o no. Nuevamente el contexto. En el contexto podemos ser atravesados por situaciones como el sexismo, la homofobia, el clasismo, cosas que finalmente como individuos no podemos controlar, sin embargo como comunidad podemos empezar a trabajar. Entonces, ser conscientes de estas situaciones y poner en práctica lo que podemos hacer como individuos para empezar a mejorar estas circunstancias. Recrearnos también frecuentemente. Actualmente, pues, muchos nos vemos inmersos como en la vida laboral y tenemos poco tiempo para hacer actividades que nos gusten o nos relajen. Por último, a toda la gente que nos está viendo, ¿qué le podrías decir pues para vivir bien? Es una pregunta compleja porque sería como meternos como en la cabeza de cada persona y qué significa vivir bien para cada persona. Por ejemplo, quizás para alguien vivir bien es vivir de las experiencias, de acudir como a conocer todas las playas del mundo y viajar. Para otra persona sería como vivir bien, acumular bienes materiales. Es complicado saber a qué se refiere el vivir bien. Sin embargo, creo que todo lo que he hablado anteriormente, como dormir bien, hacer actividad física, en la medida de lo posible estar en contacto con naturaleza, hacer actividades que nos gusten o nos relajen, aceptar la realidad sin criticar y juzgar y hacernos responsables de lo que nos corresponde y ser empáticos en el trabajo en comunidad podría lograr que tengamos un mayor bienestar tanto individual como en el contexto social. Sin embargo, pues no hay que dejar de lado que hay desigualdades estructurales en las cuales uno pues no puede incidir.
Te agradezco, la entrevista ha sido sumamente placentera y yo estoy sumamente feliz por haberte entrevistado, pues desde hace un montón de tiempo tenía ganas de hacer esta entrevista. Gracias a ti, Daniel, me dio un gusto verte. Y pues nada, nosotros continuamos en nuestra siguiente cápsula. Cuando hemos hablado de Puebla en esta sección de Ciencia Aplicada, pocas veces nos hemos alejado de nuestro querido centro histórico. Así que hoy, Gio y yo queremos platicarles un poco sobre la historia de las juntas auxiliares de la ciudad. Bienvenido, Gio. Muchísimas gracias por invitarme, Jazz. La verdad es que este es un tema muy interesante y estoy seguro de que conoceremos muchísimos datos de estos bellos lugares. Así es, yo soy Yatzel Roldán. Yo soy Giovanni Rojas y acompáñenos en Descubriendo Puebla. Gio, las actuales juntas auxiliares que forman parte del municipio de Puebla están asentadas mayoritariamente en lo que fuera el Valle de Cuetlaxcuapan. Así es, Yasel. De hecho, el municipio de Puebla está conformado por la traza urbana, que se extiende más allá de su centro urbano y de las 17 juntas auxiliares que lo conforman legalmente. Se conoce como junta auxiliar a una figura jurídica excepcional que existe en la organización político-administrativa de diversas entidades. Algunas de las juntas auxiliares que actualmente existen deben su origen a los pueblos del mismo nombre que con anterioridad existían en lo que llegaría a ser su demarcación territorial, como es el caso de San Baltasar Campeche al sur de la ciudad, San Jerónimo Caleras al norponiente, San Pablo y San Sebastián Aparicio al norte, todos ellos fundados o congregados bajo la supervisión del ayuntamiento poblano. Otras juntas auxiliares fueron asentamientos de señoríos prehispánicos de gran importancia, como San Francisco Totimehuacán, cuya existencia se remonta al preclásico. Este tenía sujetos de los pequeños señoríos de San Baltasar Tetela, Santo Tomás Chautla y San Pedro Zacachimalpa. En el caso de la Resurrección, Santa María Xonacatepec y San Miguel Canoa, estos tres fueron tributarios de los señores de Cholula. Hubo juntas auxiliares que surgieron a raíz del pleito de tierras con alguna hacienda, como pasó con San Andrés Azumiatla, Santa María Guadalupe Tecola, San Sebastián Aparicio y San Felipe Hueyotlipan. Este último, erigido el año de 1631, en el primer centenario de la fundación de la ciudad de Puebla. Ignacio Zaragoza surgió como junta auxiliar en 1944, en lo que fuera parte de la hacienda de La Calera. La Libertad surgió en 1928 a raíz de los terrenos cedidos primero y comprados después a la ex hacienda de Santo Domingo por obreros de las fábricas circundantes. Ignacio Romero Vargas tuvo su origen en las familias de excombatientes republicanos que pelearon durante la intervención francesa y que bajo el gobierno del general Juan Crisóstomo Bonilla y con su visto bueno se establecieron en el lugar. Fue el 30 de octubre de 1962, a partir de un decreto oficial, cuando el 12º Congreso del Estado estableció las razones y procedimientos para convertir a muchos pueblos en las actuales juntas auxiliares que forman parte del municipio de Puebla. Y hoy queremos hablar específicamente de San Baltasar Campeche, que fue originariamente un poblado de tlaxcaltecas, que fue considerado en los documentos oficiales hasta 1698, cuando surgió en el plano de Puebla de los Ángeles de Cristóbal de Guadalajara, uno de los más antiguos que existen. Los orígenes de San Baltasar Campeche datan del siglo XV, pero tuvo un desarrollo mayor en el siglo XX, a tal grado que se incorporó como junta auxiliar del municipio. Antiguamente, este territorio era considerado como tierras de labor pertenecientes a Totimehuacán. Pedro Sardá, uno de los conocedores de este territorio, lo define como un invento del siglo XX con orígenes del siglo XV. Tomando como fuente documental un libro escrito por uno de los vecinos de esta junta auxiliar, el señor Sadot Pacheco Castilla, maestro y habitante de San Baltasar desde 1921, Pedro Sardá cuenta que en 1480 Tepeaca, que en ese entonces era tributaria de Tenochtitlán, invadió San Francisco Totimehuacán y lo devastó. Las personas que sobrevivieron al ataque se escondieron en los alrededores y la zona de San Baltasar, que era un campo de cultivo, quedó abandonada. Al momento de la fundación de la ciudad de Puebla, trajeron gente originaria de diversos lugares, entre ellos de Huejotzingo, Tepeaca, Totimehuacán, Tlaxcala, etc., y los asentaron en diversas zonas que después conformarían los llamados barrios fundacionales y territorios que llegarían a ser juntas auxiliares. Así, los huejotzincas y cholultecas llegaron a San Matías y el barrio de Santiago, la gente de Tepeaca a San Francisco, los de Totimehuacán a Analco y los tlaxcaltecas se quedarían una parte en el Cerro de Belén, ahora conocido como Cerro de Loreto y Guadalupe,
y otra parte iría a San Baltasar. Como en San Baltasar la tierra era fértil, los tlaxcaltecas encontraron un medio de sustento e hicieron de este su nuevo hogar. La gente de San Baltasar Campeche también fue mano de obra en la construcción de uno de los molinos más grandes de la ciudad, el de Huexotitla. De hecho, se dice que el nombre de esta junta auxiliar viene de la gran devoción del dueño del molino, el señor Alonso Martín Pérez Partidor, por el rey mago del mismo nombre, por el que lo nombra al molino como Molino de San Baltasar Huexotitla, que significa lugar de sauces, porque toda la orilla del río San Francisco los tenía y el molino estaba junto a él. Por esto, el caserío de los campesinos de esta zona comienza a ser identificado como San Baltasar. Existen dos explicaciones por las que se agregó al nombre la palabra Campeche. La primera dice que esta es una voz maya que significa lugar de alimañas y hacía referencia a las serpientes de agua y garrapatas que abundan por la laguna cercana. La segunda se refiere a que a la zona llegaron personas de diferentes orígenes, entre ellos un líder maya que tuvo una labor importante en el molino de Huexotitla, y es por su origen que le empiezan a llamar Campeche. La labor de este líder maya era llenar con las manos los sacos de harina, un trabajo muy pesado, puesto que tenían que quedar homogéneos. Con el tiempo, a los que realizaron esta labor, en el molino los empezaron a llamar también campeches. Y actualmente aún hay varias personas en el lugar con el apellido Campeche. De hecho, entre las actividades económicas que ha realizado la población de San Baltasar Campeche a lo largo de su historia se encuentra la agricultura, el obraje en el molino por parte de los hombres y la elaboración de tortillas por parte de las mujeres. Estas se repartían en gran parte de la ciudad y también eran vendidas en el Tianguis del Carmen, en el cual se encontraba en lo que actualmente es la plazuela frente a la iglesia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden que nos pueden escribir al correo a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.